Horas claves son las que se vienen, queridos amigos. La reunión entre Zelensky y Trump, o Trump y Zelensky, ha dejado muchas interrogantes y hay información que aparece en las últimas horas, como por ejemplo que el señor Donald Trump no quería ver a Zelensky, no quería su visita, no quería de ninguna manera que se junten en Washington. Aparentemente, según algunos medios europeos, Emmanuel Macron fue quien convenció a Trump de que se pueda dar esta reunión en un acto en verdad sorpresivo. Sorpresivo porque para muchos, o mejor dicho, desde Europa están tratando de vender esto como que Macron fue capaz de disuadir a Donald Trump. La pregunta ¿es tan así como lo plantean? Y hay muchas interrogantes que aparecen. Algunos se preguntan, ¿qué tan confiable es Donald Trump? Si hablamos de las negociaciones con Rusia, sobre todo cuando aparentemente clavó un puñal a Venezuela. Y esto vamos a hablar durante la conversación de hoy con un invitado de lujo, un analista político de renombre, un amigo de la casa, el señor Eduardo Luca, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio. Querido Eduardo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal en esta jornada de harta geopolítica? Muy bien, y además, bien, la jornada apunta a ser de aquellas de infarto y digamos, de interés, ¿no? De interés porque marcará, o no marcará, ya veremos, muchas idas y venidas y muchos cambios en la coyuntura, ¿no? Así que estamos viviendo jornadas, sobre todo la de mañana, jornadas muy interesantes que posiblemente queden grabadas en los anales de la historia. Esperemos, bueno, no sé, porque se ha usado mucho también del término histórico, ¿no? En los últimos tiempos. Sí. Pero efectivamente, tal como dices, es una situación muy, muy flexible, muy cambiante, que es muy difícil orientarse, porque cada uno de los actores miente en función de sus propios intereses y en función de sus propios estudios que hace para mejorar su imagen. Por ejemplo, la imagen del señor Macron, que en su país está terriblemente debilitada. Yo diría que es un presidente que no tiene, que carece de la legitimidad política para mantenerse en el poder, aunque por cambios parlamentarios aún siga en el poder. Este señor es es difícilmente creíble cuando un día te dice que sus aviones van a hacer de paraguas atómico cuando los instale en las bases aéreas alemanes y que gracias al paraguas atómico de las armas atómicas francesas podrán enviar tropas de interposición a Ucrania, lo cual significa, para ti, declarar la guerra a Rusia. Un día te dice esto y hoy te ha dicho lo contrario, no ha dicho nada del tema de enviar tropas y hoy dice que lo que él quiere es participar en el reparto de lo que queda de Ucrania, de lo poco que queda de Ucrania. Él también quiere su trocito de pastel, ya que el trocito tienen los ingleses, a los cuales Zelensky les ha vendido el país. Trocito no, un trozo bien gordo de todo el pastel lo quieren los norteamericanos, a los cuales Zelensky les ha vendido lo mismo que le vendió a los ingleses, y ahora los franceses también quieren su cachito, y los alemanes, y los daneses, y los italianos, y los del gobierno español, bueno, todos ya lo que están apuntando es a ver quién se queda con la parte más jugosa, y efectivamente los rusos se ríen, porque realmente es posible que no quede nada jugoso que llevarse la boca cuando el frente se desmorone, que tiene pinta todo esto de desmoronarse de un momento a otro, de un momento a otro. Así que esta es la situación. Y lo que diga el señor Trump hay que ponerlo bien, entre comillas, porque un día te puede decir una cosa y al momento siguiente te dice al contrario. El señor Trump no tiene un plan para, olvidémoslo, no tiene un criterio, no tiene un objetivo, no sabe cómo llegar. Él tiene un miedo terrible a que se le repita en Ucrania lo que le pasó al señor Biden al final en ese medio mandato. La imagen de los aviones norteamericanos huyendo del aeropuerto de Kabul, en Afganistán, es lo que no quiere el señor Trump.
Por tanto, está presionando para conseguir un acuerdo, un alto el fuego con Rusia a toda presión, porque todos los informes le indican que el frente se está desmoronando. Y evidentemente, al sitio donde llegan las tropas rusas, aquel sitio ya está conquistado. Aquello no se devuelve. Entonces, este es uno de los problemas que tiene toda la negociación. El señor Trump no es en absoluto fiable, ni muchísimo menos. Lo ha demostrado una y otra vez, y es una cosa que ha de tomar nota efectivamente el presidente ruso, o el señor Lavrov, que es el que dirigirá las negociaciones. De momento solo hay conversaciones, el matiz es muy diferente. De momento solo hay conversaciones, pero es lo que tendrá que dirigir el señor Lavrov con esta base, sabiendo que Norteamérica incumplirá el tratado que firme cuando le convenga, cuando lo vea oportuno, cuando ve que puede sacar alguna rentabilidad. Lo hemos visto ya con el señor Trump y no hay por qué pensar que el señor Trump se ha vuelto más bueno, más ético y más moral, que no lo es, ni lo será nunca. Por tanto, esta es una variable que también hay que tener en cuenta en esta negociación. Tú hablaste de algo muy interesante, Eduardo, que es la repartija, que forma parte también de todo este escenario post-conflicto, ¿no? Todos quieren sacar ahí su ganancia, ¿no? Es como que van a recoger en algunos casos migajas, otros tienen otro tipo de ambiciones. Y empieza a entrar otro actor que parecía digamos, inadvertido, ¿no? En esta situación, sobre todo con los últimos acontecimientos. Y hablamos de Turquía. ¿Por qué? Como ya se sabe, en Estambul se desarrolló una reunión, o se está desarrollando, entiendo todavía, una reunión entre delegaciones rusas y estadounidenses. Y Sergei Lavrov ha dicho algo que ha sorprendido a muchos. Hablamos del canciller, nada menos, el canciller ruso. Que aparentemente Turquía puso sobre la mesa una opción: enviar tropas a Ucrania. Tropas de paz, que ese es el término que suelen utilizar, ¿no? No hay un juicio de valor como tal, digamos, Sergei Lavrov lo ha contado como una propuesta de Recep Tayyip Erdogan de enviar tropas, o no olvidemos que Turquía forma parte de la OTAN, para poder resolver el conflicto, para poder llegar a algunos acuerdos. Y yo me pregunto si hablamos de puñaladas, si hablamos de desconfianzas, y ya hablaremos más adelante del asunto Trump-Venezuela, que tiene que ver con esto también, que puede parecer lejano geográficamente, pero tiene algo que ver. Sorprende este anuncio, ¿no? Esta posibilidad de que Turquía envíe tropas a Ucrania. Turquía, que ha tratado también de aparecer en el escenario. Incluso se cree que Ankara tendría que haber sido el primer lugar de reunión entre las delegaciones rusas y estadounidenses, que finalmente se dio en Riyadh, en Arabia Saudita. Pero esta vez en la reunión en Estambul, esa ha sido una propuesta de Erdogan, según ha contado Sergei Lavrov. ¿Qué impresiones, Eduardo, sobre esto, no? Imaginemos un escenario en el cual se pueda cristalizar este tipo de circunstancias. Yo no sé hasta qué punto Rusia lo permita. Hablamos de tropas, insisto, más allá de que sea con la bandera turca, que llegan con auspicio de la OTAN. Desde mi modesto punto de vista, sería un gravísimo error por parte de Rusia, fundamentalmente porque Turquía tiene intereses. El señor Erdogan tiene como concepción devolver de alguna forma el imaginario de que ha recuperado una parte del antiguo imperio turco. No olvidemos que el imperio turco tuvo, digamos, asidero geográfico en zonas de Crimea y en zonas del Donbass y Lugansk hace ya varios siglos, ¿no? Es decir, tuvo incluso, al comienzo de este conflicto se habló de que Turquía iba a crear la Legión Turca, que iba a combatir del lado de Ucrania, del lado de Zelensky, contra las tropas rusas y contra las tropas de las repúblicas independientes de Lugansk y Donbass. Así que forma parte de la fantasía del señor Erdogan de aparentar delante de su pueblo como un gran líder político que va reconquistando fragmentos de aquel imaginario imperio turco que, como todos sabemos,
se acabó desapareciendo definitivamente en la Primera Guerra Mundial, ¿no? A manos de las potencias occidentales. Entonces, esta es la gran fantasía del señor Erdogan. Lo que pasa es que me imagino que la otra parte de la moneda, la otra contrapropuesta que se puede hacer con mucha más verisimilitud, sería tropas de interposición chinas y de los países del sur que no estén implicados en acciones o en políticas de la OTAN. Rusia no puede admitir que un país OTAN vigile las fronteras entre Ucrania y Rusia, porque eso sería como mantener el conflicto abierto y además sabiendo, como el señor Erdogan es de una doblez moral, bueno, no tiene moral ninguna, es un hombre profundamente mentiroso, falso sus palabras, no es creíble, sino por uso de la fuerza, y evidentemente sería un gravísimo error desde mi punto de vista incluirlo en esta ecuación. Lo que debería hacer tal vez de Rusia en su momento es pasar factura también a todas las traiciones que ha hecho Turquía respecto a Rusia. No olvidemos que la destrucción del Estado sirio, un aliado clave de Rusia, precisamente en esa zona del Mediterráneo, es obra del Erdogan. Así que es difícil que el señor Lavrov le dé el visto bueno a aquel mismo que te ha pegado la puñalada por la espalda. Le vuelves a ofrecer la espalda para que te vuelva a clavar otro puñal. Ya sería el colmo de la estupidez, si me permite la expresión, ¿no? Sería un gravísimo error político estratégico. Más, como no ha salido todavía la opción de tropas chinas de interposición, podría ser auténticamente el tapado y la solución al conflicto que se viene cuando las tropas rusas acaben por romper los frentes, acaben por hacer maniobras en profundidad y conquisten más territorio ucraniano, se tiene que establecer un alto el fuego y tropas de interposición. Estas tropas bien podrían ser chinas, puesto que nadie tiene un contencioso con ellas, y de otros países del sur global que tampoco tienen contenciosos ni con unos ni con otros, que podrían ejercer ese papel de tropas de interposición. Desde luego, lo que no pueden ser son tropas de la OTAN de una u otra forma. Es una palabra muy clave en este momento, ¿no? Puñal, traición. Rusia lo está observando con detenimiento. Y a propósito de eso, Eduardo, y justo lo hablábamos hace un momento, justo off the record también, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para confiar plenamente en lo que proponga Occidente en la mesa? No olvidemos que finalmente Donald Trump, más allá de que tiene políticas rupturistas con el esquema que había planteado la administración anterior, sigue formando parte de Occidente. Habló hace poco, y voy a mencionarlo porque es una persona con mucho prestigio en Rusia, el periodista Valentín Bogdanov, politólogo también, habló hace poco y le envió un mensaje a Vladimir Putin. Uno dirá, bueno, ¿qué tiene que decirle un periodista al presidente de un país? Pero habló de algo puntualmente, ha tenido mucho rebote en los medios rusos. Se ha referido a lo que ha ocurrido en Venezuela recientemente, ¿no? Y como sabemos, Donald Trump decidió no, digamos, renovar estos acuerdos de producción petrolera que había entre Estados Unidos y Venezuela, y que finalizará ya en los próximos días, el 1 de marzo, si no me falla la memoria. Entonces, según Trump, es porque Venezuela no ha cumplido, ¿correcto? No ha cumplido con algunos términos que se hicieron tras la llegada del enviado, el señor Grinel, a Caracas, en fin. El punto es que este señor, el periodista ruso, el señor Bogdanov, le dice a Putin, mire lo que está pasando con Venezuela, porque esa es una señal de quién es Donald Trump. Ojo, no es un aliado, es simplemente un compañero de viaje. No lo olvide, no se queme con él, es lo que le ha dicho el señor Bogdanov al presidente Putin, ¿no? Le dice abiertamente que para Estados Unidos y para Trump los acuerdos son simplemente temporales, que todo acuerdo trae consigo nuevos acuerdos, que todo depende del estado de ánimo
de la potencia occidental. Entonces, ese es un mensaje que envía al círculo de poder de Rusia y que entiendo yo no es necesario porque entiendo que ellos calculan también escenarios como este, ¿no? Y lo decimos porque, claro, es un escenario de reuniones, de nuevos acuerdos, de ver la manera de que Estados Unidos y Rusia restablezcan el vínculo, que es lo que Trump tiene en mente y por supuesto seguro tendrá dentro de esta estrategia un alejamiento entre rusos y chinos. Pero basándonos en este comentario del señor Bogdanov, Eduardo, ¿es tan así? ¿Es tan poco confiable este personaje Trump? ¿Tú crees que Rusia debe andar con un ojo abierto y el otro cerrado, como decimos acá en América Latina, a propósito de lo que se puede acordar en los próximos días, viendo el ejemplo de Venezuela? Sí, sí, no, y es lo que comentábamos hace un momento. El señor Trump, a ver, es un personaje que no tiene digamos, un objetivo. A ver, es un personaje de pensamiento, de pensamiento limitado. Entiéndanme, entiéndanme. No quiero decir por ello que tenga limitaciones cognitivas, no, no es eso. Sino de pensamiento limitado en corto recorrido. Piensa en corto plazo, no deja de ser un vendedor de inmuebles, un vendedor de pisos, que lo que le interesa es vender pisos y sacar cuanto más comisión mejor. Pero carece de una visión estratégica porque nunca ha sido educado. Como buen empresario norteamericano, no son educados en visiones a largo plazo, sino en visiones a muy corto plazo, de sacar rendimientos a muy corto plazo. Entonces, esto es por lo que en ocasiones, en muchas ocasiones, se contradicen rápidamente y cambian de posición por enorme velocidad y son muy poco fiables. El señor Trump es un personaje muy poco fiable, muy poco fiable. Lo ha demostrado en infinidad de ocasiones. Recuerdo cuando, por ejemplo, el señor Obama firmó el acuerdo de no proliferación nuclear con Irán, lo primero que hizo el señor Trump es unilateralmente romper el acuerdo, porque sí. Pero es que el acuerdo se había implementado y le importó poco que quedara públicamente desairado, ¿no? Como una persona que no cumple su palabra y que no cumple los tratados. Ejemplos como este hemos tenido a decenas, a decenas. Por tanto, es un personaje que en absoluto es fiable, pero que es el que tienes que, es con el que tienes que bailar en este baile, porque no hay otro, porque no hay otro. En el tema de Ucrania tienes que bailar con este personaje, porque no hay nadie más, porque los demás no cuentan, son dos nadies, y en el tema de Venezuela, pues vemos lo que ya esperaba. Una vez que el señor Trump toma el poder, inmediatamente todos sabemos que aparentemente quiere quitarse el peso de la OTAN de encima, aparentemente va a dejar sola, completamente sola, a la Unión Europea, que se estrelle, encima le va a sacar los cuartos a la Unión Europea, encima la va a obligar a reconstruir lo que quede de Ucrania, si queda algo, y él se va a retirar intentando hacer caja, hacer negocio en este proceso. Esto ya lo hemos visto, pero se retira de Europa y elegir a Europa como competidor, pero se ha fijado, evidentemente, tiene sus ojos puestos en América Latina. La doctrina Monroe todavía existe en América Latina y especialmente en Venezuela por sus enormes reservas de petróleo que aseguran más de un siglo del consumo actual del mundo. Por tanto, es el gran enemigo a batir. Lo estamos viendo ya en su comportamiento por el tema de Panamá, que fue, digamos, una presión enorme, aparte que el presidente panameño se rindió a la primera de cambio. Bueno, no es que se rindió, es que regaló el canal de Panamá a Norteamérica, pero fíjense, ha habido un detalle poco conocido, que lo que realmente quería el señor Trump no únicamente era el canal de Panamá, sino quería los fondos de pensiones del pueblo panameño. Entonces, cuando se negociaba, bueno, no se negoció, se impuso que el canal de Panamá lo administraba nuevamente
Estados Unidos, entraron los fondos de pensiones norteamericanos y el gobierno de Panamá cedió todos los fondos de pensiones a los fondos norteamericanos. Los regaló. Así que no solamente es el canal, ni el petróleo ni el venezolano, sino lo que hay detrás también es una redistribución de la riqueza en beneficio de Norteamérica, no únicamente de aquella materia prima, en el caso concreto de Panamá, de su canal, digamos, la materia prima, ¿no?, que está en juego. En el caso de Venezuela, no solo sería el petróleo venezolano, sino toda la riqueza que atesora Venezuela desde el petróleo, la gas, oro, minerales raros, fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Así que es un compendio de cosas lo que pretende siempre el señor Trump. No es una sola cosa, sino más elementos. Él abre la puerta, digamos, y detrás de él hay otros señores que ya están puestos en la cola preguntando qué hay de lo mío. Abrió la puerta por el canal de Panamá, todos nos fijamos en el canal de Panamá, pero muy pocos se fijaron en que Panamá se colocaba bajo la órbita, la égida económica de Estados Unidos, como un país absolutamente vasallo. Ya lo era entonces, el canal de Panamá le permitía un grado de independencia interesante y ahora ya sabemos que Panamá se convierte en otro vasallo más, otro resultado más de la doctrina Monroe. Esto es lo que estamos viendo. Por tanto, tal como avisamos aquí, que lo dijimos también en un programa, el señor Trump va a reforzar su interés por toda América Latina, desde Venezuela hasta Bolivia, hasta Colombia, hasta Chile por los minas de cobre, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver cambios o intentos de cambio político muy importantes también en el mercado. Sí, y no deja de ser también China una de sus grandes obsesiones, ¿no? Muy marcado lo de Trump en ese sentido. América Latina, uno se preguntará, ¿no?, con el megapuerto de Chancay, qué acciones va a tomar respecto a Perú, a mi país, Perú, por ejemplo, que es algo que se observa con detenimiento. En fin, no sé, yo creo que esto recién está empezando. En China han hablado, a propósito de esto, Eduardo, te comento, hace algunos minutos nada más, porque, como dijimos hace un momento, una de las intenciones aparentemente que tendría en mente el gobierno estadounidense es generar una especie de distanciamiento entre China y Rusia, ¿no? Y el BRICS es obviamente uno de los objetivos. Desde China, por el contrario, creen que esto no va a pasar. A ver, ¿qué pasó? ¿A qué me refiero? Ha hablado hoy el canciller, o mejor dicho, el portavoz de la Cancillería china, el señor Lin Jian, y ha dicho básicamente lo siguiente. Ojo con esto. Cito, para que se entienda un poco mejor. El intento de Estados Unidos de sembrar la discordia entre China y Rusia está condenado al fracaso. Lo ha dicho puntualmente el señor Lin, el portavoz de la Cancillería, ¿no? Lo que dice Lin es esto, y asegura que China y Rusia son dos países importantes y que su relación tiene una fuerza motriz interna imposible de romper, que no se va a afectar por ningún tercero, que tanto China como Rusia tienen una serie de estrategias ya establecidas, que no va a variar, que es algo a largo plazo, quiere decir que es algo que apunta a mucho, mucho tiempo, no se sabe si décadas, pero mucho tiempo, y que por supuesto para ellos no va a haber forma de que los intentos de Trump logren romper esto. ¿Qué impresiones tienes tú, Eduardo, sobre esta situación? China poniendo el parche, como decimos nosotros, a Estados Unidos y haciendo énfasis que no hay forma de que esto se rompa. Ahora uno esperaría, no lo sé, que un mensaje de este nivel llegue también por parte de Rusia, ¿no? Porque para que, digamos, dicen, ¿no? Para bailar un tango se necesita de dos. Entonces, obviamente, se espera que Rusia muestre esa misma firmeza, porque al fin y al cabo, no es que Trump se acercará a China para alejarlo de Rusia, sino su misión aparentemente, y se nota claramente, es recomponer el vínculo con Rusia para a partir de eso alejarlo de China.
Eduardo, ¿cómo ves este escenario, esta situación? ¿Hasta qué punto Rusia puede sentirse presionada y hasta qué punto China va a confiar en esta sociedad ciegamente? Realmente China no va a confiar, evidentemente, en todo lo que está pasando, porque el objetivo real, y eso es cierto, el objetivo real de Estados Unidos es una guerra comercial o de la otra contra China, porque China es el gran rival económico de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Es más, en este momento, por paridad de compra, el PIB de China es superior al de Estados Unidos. Y esto ya es una realidad objetiva, numérica, que no se puede ocultar. Y el nivel de desarrollo que en este momento tiene la República Popular China es muy superior en muchísimos aspectos al desarrollo que tiene Estados Unidos. Estamos viendo en las infraestructuras, en la investigación científica, en multitud de facetas, China está tomando carrerilla y en muchos aspectos concretos está superando a Estados Unidos. Estados Unidos, en este sentido, es un imperio en declive, mientras China es un país en auge. Esto también lo estamos observando. ¿Qué puede pasar? Realmente el señor Trump, intenta evidentemente crear una grieta entre Rusia y China. Lo que ocurre es que las inversiones chinas en Rusia y las inversiones rusas en China y la dependencia de uno y el otro en cuanto a su propio desarrollo económico es un pegamento enorme que va a mantenerse sólido durante muchísimas décadas. Porque la guerra de Ucrania solo es uno de los escenarios posibles de conflicto que se van a dar entre Estados Unidos y otros países, en especial China. Estados Unidos ahora, señor Trump, habla de llegar a un entente cordial con Rusia, pero sabemos que está compitiendo contra Rusia por la riqueza del centro de África. Y va a competir contra Rusia por el apoyo de Rusia a América Latina. Es decir, es un juego de beribilón, ¿no? de ocultar la bola con la mano, ¿no? Realmente. Y es un personaje que, sabemos lo que nos estamos diciendo ahora, Trump es un personaje que, limitado en cuanto a un pensamiento profundo, es un pensamiento limitado en cuanto a acción-reacción, y poco más. No hay prácticamente dirigente político que se entienda con un mínimo de seriedad, que no se dedica a enviar tweets a las 6 de la mañana con la primera cosa que se le ocurre. Normalmente la gente, los dirigentes políticos, incluso los más lerdos, más torpes, como la ministra danesa, que comentaremos ahora, e incluso esas son capaces de pararse 5 minutos y pensar que están haciendo. El señor Trump parece que esto no lo tiene así, ¿no? Así que realmente no va a conseguir lo que pretende, separar a los dos países, porque los dos están sufriendo las consecuencias precisamente de la arrogancia de Estados Unidos y el interés de Norteamérica de volver a recuperar lo que fue su imperio, ¿no? Porque eso es lo que es el lema del señor Trump, ¿no? Que me decía, ¿no? América primero, ¿no? América primero, yo y mis negocios, ¿no? Y los demás han de ser súbditos y vasallos, ¿no? Entonces, esto lo sabe perfectamente Rusia, lo sabe perfectamente China y actúan en consecuencia. Una cosa es que lleguen a acuerdos económicos unos y otros. Rusia tendrá acuerdos o no con Norteamérica, China los tiene con Norteamérica y con Rusia. Pero otra cosa es que lo que es las tendencias de fondo, esas están muy claras, tanto para Moscú como para Pekín, ¿no? Y saben que la ruptura, que es el sueño que tiene Trump, la ruptura entre estos dos países significaría el aniquilamiento de los dos, no de uno solo, sino de los dos. Y esto lo saben perfectamente los líderes políticos. Así que en ese sentido, poco futuro le veo al intento del señor Trump de fragmentar, dividir o enfrentar estos dos países.
Ya no es la época de Kissinger, no es la época de Khrushchev y Mao Zedong, que como recordemos acabaron enfrentándose incluso militarmente en una pequeña escaramuza militar en Mongolia, pero hace ya muchísimos años, los años 60, el mundo ha cambiado de base y estamos ya hablando de otras realidades. Así que yo, en ese sentido, no veo peligro. Hace unos, bueno, antes de empezar la conversación, Eduardo, hablando de estos escenarios donde hay tantos virajes, porque eso también es algo que se puede entender, los famosos virajes que hay en estas situaciones, en los que un día se dice una cosa y al día siguiente no. Tú me mencionabas algo que te llamó mucho la atención y que justo también lo habíamos nosotros observado, que es sobre la postura categórica, y en esto sí hay que decirlo, si es que hablamos de, a ver, no se trata de echarle flores ni de encontrar virtudes, pero hay cierta transparencia, cinismo también si se quiere, en algunos representantes de Europa que no tienen ya escrúpulos y no tienen vergüenza en decir lo que se les viene a la mente, lo que se les canta a la mente. Por ejemplo, citando un ejemplo puntualmente, es Mette Frederiksen, espero que se pronuncie bien, que es la primera ministra danesa, quien ha dicho puntualmente, lo cito nuevamente, ¿no? Que la paz en Ucrania sería más peligrosa que la guerra. Palabras puntuales de la primera ministra de Dinamarca. Lo ha recalcado, lo ha dicho sin ningún tipo de, sin sonrojarse, ¿no? Para ella, la paz en Ucrania es mucho más peligrosa que la guerra. Una actitud que, por cierto, genera muchas interrogantes. ¿A qué se refiere con esto y qué va a pasar después? Digamos, María Zaharova, la portavoz de la Cancillería rusa, ironizó con este comentario y dijo, ¿no? Entonces, ¿la salud es más peligrosa que la enfermedad? Es lo que dijo irónicamente María Zaharova a propósito de este comentario, ¿no? O sea, me pareció increíble lo que se dijo desde Copenhague. Entonces, ¿qué impresiones tienes tú, Eduardo, sobre esto que, hay que decirlo también, nos habla ya de personas sin ningún tipo de remordimiento por lo que estamos observando en Ucrania, que no les interesa en absoluto reconocer abiertamente que son partícipes del conflicto, que apoyan el conflicto, que están dispuestos a seguir apreciando o están dispuestos a seguir ofreciendo vidas en cambio de que la guerra siga, ¿no? ¿Qué impresiones tienes tú, Eduardo, sobre esta impresentable primera ministra? Sí, es realmente impresentable, pero ya nos estamos acostumbrando. Es decir, es una cosa paradójica, ¿no? Nos estamos acostumbrando. Nuestro presidente del gobierno, como por caso el gobierno español, el señor Pedro Sánchez, nos hable de paz, nos hable de la necesidad de la paz y de la belleza de la paz, y acto seguido, en la misma frase, habla de enviar 1.000 millones de euros a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así que ya estamos acostumbrados a los disparates. Lo que está claro es que en este momento la Unión Europea, los países de la Unión Europea, están sufriendo un gravísimo problema. Son una bandada de pollos sin cabeza. Entiéndame el símil, el ejemplo. No tienen cabeza, no saben a dónde van. Es gente que va corriendo por la granja pegándose tropetazos por todos sitios porque no tienen ni un horizonte, ni una estrategia, ni siquiera una táctica. El señor Macron un día te habla de instalar sus aviones Rafael armados de cabezas nucleares en las bases alemanas para bombardear si es necesario Rusia, y al día siguiente te está diciendo que donde dijo Diego y que lo que tenemos que hacer es repartirnos el muerto de Ucrania a ver qué cacho me llevo yo, que es la única cosa que me interesa. Estamos hablando de una cosa y de la otra. Estamos hablando del probable canciller alemán, un hombre digamos, de la derecha, que en realidad no gobernará, si finalmente es nombrado canciller, como parece que será, no gobernará porque era un gran funcionario
de un gran fondo de pensiones como es BlackRock. BlackRock tiene importantísimos intereses económicos en Ucrania, sobre todo en tierra de cultivo. Así que gracias a que ha colocado a uno de sus funcionarios en la presidencia de Alemania, Alemania va a ser más belicosa que lo que fue en su momento Estados Unidos. Es decir, pero claro, belicosa para enfrentarse ¿con quién? Un ejército alemán que tiene dificultades para mantener sus navíos con gasoil en funcionamiento, que tiene graves dificultades para reclutar tropas, porque no hay un ambiente militar entre la gente joven, evidentemente, y que se está planteando volver a la milicia obligatoria para poder encuadrar y tener un ejército con cierta consistencia. Al mismo tiempo está diciendo que hay que recortar en sanidad, hay que recortar en pensiones, hay que recortar en ayudas sociales, hay que recortar en beneficios sociales, porque tenemos que rearmarnos contra un enemigo que no sabemos quién es. Y que vamos a invertir 140.000 millones, habla este señor, en el rearme alemán en Europa. Además, con una paradoja. Se está hablando de rearme, la que fue ministra de Exteriores alemana, la Verde, del Partido Verde, de los ecologistas, válgame el sinsentido, esta ecologista del 3 al 4, ministra de Exteriores alemana, la más belicosa de las ministras posiblemente de toda la Unión Europea, era la que decía que había que rearmarse, y si era necesario, había que volver a la energía nuclear para no depender de la energía que provenía de los oleoductos y de los gasoductos rusos, ¿no? Y gente que no sabe realmente qué está diciendo, que tiene un comportamiento además público extraordinariamente pobre, con comportamientos que dices esto ni a un crío de 8 años se le permite. Y esta gente ha sido elevada a rangos de control político muy importantes, como estamos hablando de la señora Baerbock, ¿no? Ahora ya, afortunadamente, en Alemania la llamaban la loca Baerbock. Era el sobrenombre como la que se conoce, la loca Baerbock, porque su comportamiento público no era digno de una persona, no ya de un ministro, que se le supone un cierto grado de respeto y de saber ser, saber estar, meditar las cosas. No, era una persona absolutamente impulsiva, sin capacidades, sin conocimiento, pero que ha sido elevado a grandes alturas. Pero es que, ¿qué podemos decir del señor Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en la actualidad, que había sido primer ministro de los Países Bajos, fue destituido porque hizo una auténtica estafa piramidal en su país, arruinando a decenas de miles de personas y familias, cuando él, estando como primer ministro, decreta una ley por la cual los inmigrantes que ya vivían y estaban estacionados en el país desde generaciones tenían que pagar determinados impuestos, porque si no, inmediatamente iban a ser expulsados del país. Gente que vivía en los Países Bajos de 50, 60 años, tenía hijos y nietos. Pues bien, gente que tuvo que venderlo todo para pagar esos impuestos que se inventaron para evitar ser deportados. El Tribunal Supremo del país dictó que era una situación ilegal, que eso no se podía hacer, que era ilegal, pero ya estaba hecho. La gente se había arruinado. Y el señor Mark Rutte tuvo que salir de su cargo, tuvo que dimitir. El escándalo de Marisol le importó bien poco haber arruinado a millones de personas y lo condecoraron, lo promovieron al secretariado general de la OTAN. Estos son los personajes que mandan ahora mismo en la política europea. El señor Macron tiene un nivel de aceptación del 14%, está en el poder gracias a triquiñuelas burocráticas en el Parlamento
porque no tiene la mayoría, ni siquiera un mínimo respaldo de su población, y sigue ahí. Así que esto es el panorama que hay en la Unión Europea. Como digo y he dicho al principio, esto es una colección de gallos o gallinas sin cabeza. Van corriendo sin dirección en un sitio u otro. Ahora lo que toca a lo que tocan todos a rebato es, como ha dicho ya el señor presidente francés, vamos a dejarnos de veros tonterías y vamos a exigir un cachito de Ucrania para hacer el negocio y para compensar los gastos que en fin, los gastos que hemos hecho para defender supuestamente Ucrania. La realidad es donde está ese dinero, eso es otro problema. Y un detalle sin importancia para que veamos más la incapacidad de los dirigentes políticos, ¿no? La señora primera ministra danesa, la señora Mette Frederiksen, Dios, qué apellido, para los que somos latinos, cuenta con un tremendo ejército, cuenta con 10.000 soldados y encima tiene que proteger Dinamarca y tiene que proteger nada menos que Groenlandia, que tiene 400.000 kilómetros cuadrados. Con ese ejército tan ridículo, amenaza a Rusia, que puede poner 4 millones de hombres en línea, para que tengamos una idea de la inteligencia. Pero es que hay más. En Estonia, hace 2 semanas, celebraban alborozados con la señora Ursula von der Leyen en primera fila, como siempre, celebraban alborozados que ya no dependían de la electricidad rusa. Sí que interrumpieron las líneas que históricamente, las líneas eléctricas de electricidad que producía Rusia, una central nuclear y que abastecían a Estonia, Letonia y Lituania. Bien, los estonios en este caso cortaron la electricidad, diciendo que la electricidad vendría de Finlandia o de Suecia. El problema ha sido que a los 3 días, escasamente 3 días, ha tardado la mayor fábrica de metales del país en cerrar sus puertas, despidiendo a miles de trabajadores, porque no hay electricidad. Porque no hay electricidad. Ahora tienen problemas para calefactar las casas. Vamos ya, en primer tuvieron que dar orden y permiso para talar bosques protegidos para poder producir madera, para poder calentar a la población. Porque la madera que venía de Rusia también prohibieron que se exportara a Estonia, a Lituania y a estos países bálticos. Así que estamos viendo ejemplos. Y el último ejemplo ya, para no cansar. Ya era, no sabía uno si reír o llorar después de haber leído todo esto, ¿no? Polonia ayer, el presidente polaco se quejaba francamente y gritaba que Rusia estaba incumpliendo los tratados de libre comercio. Razón, que Polonia había prohibido a los camiones rusos que entraran en Polonia como una de las medidas, como una parte de los paquetes de sanciones que se impusieron a Rusia en su momento. Este paquete de sanciones impedía que camiones rusos con productos de primera necesidad llegaran a Polonia procedentes de Rusia. Ahora Polonia le echa la culpa a Rusia de que ellos aplicaron una sanción contra Rusia. Nadie le ha explicado a este hombre el sinsentido de todo lo que está diciendo. Así que con estos pequeños ejemplos lo que quiero mostrar es la incapacidad ahora mismo de muchos países de la Unión Europea cuyos dirigentes realmente no tocan de pies a tierra y uno pensaría si realmente qué les han puesto en el agua de beber, porque no ve uno ni siquiera algo de racionalidad. Así que, como mensaje final, la Unión Europea está en gravísimo riesgo. Gravísimo riesgo. Es por eso que los dirigentes europeos tienen tantísimo miedo, porque ven que esto puede implosionar en cualquier momento. Y una implosión de la Unión Europea tendría repercusiones importantísimas en todos los países del continente y fuera de él. Y quedaría en la superficie alguna de las
iniquidades que han realizado los políticos europeos durante muchísimo tiempo. Que habría que pedirles cuentas de lo que están haciendo y del apoyo, por ejemplo, de más de 145.000 millones de euros que se han invertido para la guerra en Ucrania, ocultándoselo a sus propios pueblos y sacando el dinero de beneficios sociales y invirtiéndolo en la guerra. Así que realmente es un panorama bastante desolado. Es un panorama desastroso y que, como lo hemos dicho hace un momento, recién empieza, que esa es la gran debacle tiene que ver con esto, ¿no? Los resultados o las pérdidas humanas, mejor dicho, son irreversibles, lastimosamente. Pero esto recién empieza. Claro, hemos visto la devastadora masacre en el conflicto y los números son para llorar de personas que perdieron la vida, pero como todo en la vida hay otros elementos, el tema económico, que también es importante, ¿no? Con esto no estoy diciendo que es comparable, la vida no se compra con nada, pero a la larga el tema económico compromete también, a la larga digo, las próximas generaciones, porque sí, lastimosamente, cuando no hay plata, no hay comida, no hay salud, entre otras cosas. Indirectamente, indirectamente, hay muchas generaciones que van a sufrir también la guerra en carne viva. Ese es el gran asunto que al menos hasta esta parte tendrían que ver la manera de que se resuelva. Parece no tener solución, pero son asuntos que le corresponde precisamente a estos líderes, a estas autoridades. En fin, amigos, hemos tenido una conversación extraordinaria con el señor Eduardo Luque, a quien le agradezco por estar con nosotros y a quien invito a que nos deje una reflexión, una pequeña reflexión, un mensaje para redondear esta conversación, sobre todo un mensaje dirigido al público de Prensa Alternativa que lo escucha con mucha atención. Pues vamos a una reflexión muy, muy sucinta, ¿no? Y enormemente preocupante. Lo que preocupa a mí y a otras muchas personas es realmente la falta de criterio político de nuestros dirigentes. Porque no hay nada más peligroso, no hay nada más peligroso que un dirigente político que no sabe a dónde va, que no sabe lo que quiere y que por el poder que atesoran puede provocar enormes problemas a sus propios países. No es de recibo que políticos, prácticamente todos los políticos europeos, lo único que sepan hablar es de la necesidad de ir a la guerra contra Rusia. Imagínense, políticos, países como Reino Unido que no tienen armamento nuclear, que la última prueba que hicieron de un misil, de lanzar un misil desde un submarino en inmersión, el misil falló y por poco hunde al propio submarino, porque su técnica es muy... No hay dinero para sostener los ejércitos en este momento. La Real Marina inglesa tiene más generales, más almirantes, 3 veces más almirantes que barcos de guerra, aproximadamente. O el caso alemán, o el caso francés. Es decir, y estos políticos hablan de guerra cuando ellos son los que no van a enviar a sus hijos a la guerra. Aquí es necesario que el pueblo europeo, en su conjunto, tome conciencia de que no es posible continuar en este camino porque nos lleva al abismo y al despeñadero, ¿no? Así que es casi obligación moral explicar y hablar de que esta gente no nos representa. No nos representa. No puede ser que un primer ministro de un país, grande o pequeño, diga que es mejor la guerra que no la paz. Es un mensaje muy honesto, Eduardo, pero que esperemos tenga rebote, sobre todo en el público que nos ve, y entiendo que nos ve mucho público en España, sobre todo, que es, creo yo, el núcleo cuando nosotros desde nuestro espacio enviamos mensajes, ¿no? Por un tema, digamos, vinculado al idioma, ¿no? Eso es algo lógico, algo concreto, no estamos descubriendo nada, pero que al menos es el primer nexo que tenemos cuando nos dirigimos a la audiencia europea. Así que tengan en cuenta estos
comentarios, estas reflexiones del señor Eduardo Luque, ¿sí? A quien agradecemos por estar en nuestro espacio y por supuesto lo comprometemos para seguir adelante en los próximos programas, seguramente que sí, y analizando lo que será la resolución de este conflicto. Parece estar llegando a un punto, al menos en el plano, digamos, tangible, en escenarios en Ucrania. Pueden pasar cosas en otras partes del mundo, ¿ah? Hay que estar muy atentos con lo que se viene. Gracias, Eduardo, por tus comentarios, por tu presencia en nuestro espacio. Nos estamos despidiendo. Mi nombre es Enzo Enchante. Nos estamos reencontrando muy pronto, amigos. No olviden suscribirse a Prensa Alternativa, comentar y compartir, que es totalmente gratis. Hasta la próxima.